Imagínate este caso. Una patrulla recibe un reporte de detonación de arma de fuego. El vecino dice, él disparó, la persona corre, hay persecución, cae, aparece un arma cerca de su mano y poco después en la inspección encuentran varias bolsitas con sustancia. A primera vista parece una flagrancia clara. La pregunta jurídica, ¿estamos ante una detención legal en flagrancia o ante una detención que puede caerse por un mal informe policial homologado? Cuando la policía detiene, ahí empieza apenas a probarse quién recibió el reporte, a qué horas llegó la patrulla, quién señaló, si fue realmente real e ininterrumpida la persecución, cuándo se registró la detención. En este video vamos a revisar cómo se analiza una detención en flagrancia, desde el reporte del primer respondiente y su actuación hasta la redacción del informe policial homologado. No lo voy a explicar como en un libro, vamos a explicarlo con un caso práctico. Detonaciones de arma de fuego, casquillos, un arma, ojivas y posible droga. Al final vas a poder revisar un informe policial homologado con otros ojos. ¿Qué debe decir? ¿Qué no debe decir? ¿Qué omisiones pasan? ¿Qué contradicciones se buscan? ¿Y por qué una detención aparentemente sólida puede complicarse por una narrativa mal hecha? Buen día, soy el licenciado Israel Silva, abogado penalista. En este canal te explicaremos derecho penal, derecho procesal penal, con ejemplos, con el pizarrón, con un lenguaje claro, pero sin quitarle seriedad al tema. Si eres abogado, pasante en derecho, estudiante de derecho, ministerio público, asesor jurídico, policía de investigación o simplemente quieres aprender cómo se litigan estas audiencias en la práctica, suscríbete al canal porque esta serie va paso a paso. Flagrancia, informe policial homologado, control de la detención, imputación, el proceso o el juicio oral y dentro de ello también el debate de medidas cautelares. Son las 22:35 horas. Hay detonaciones. Policías municipales reciben el reporte de C4 o C5. Vecinos reportan, hay detonaciones en la colonia. La unidad arriba al lugar alrededor de las 22:38 horas. Al arribar, los policías observan a dos personas junto a un vehículo. Una de ellas intenta subir a un vehículo. La otra, al ver la presencia de los policías, emprende la huida pie tierra hacia un callejón. En ese momento, una persona que está en el lugar grita, él fue el que disparó. Los agentes corren en persecución de la persona. Esto es crucial porque no es lo mismo, lo vimos correr, a realizar una persecución real e ininterrumpida. A los pocos metros el sujeto cae porque tropieza y llegan los agentes. Uno de los policías observa cerca de la mano del sujeto un artefacto que parece un arma de fuego. Posteriormente lo aseguran, le informan el motivo de la detención, le hacen saber sus derechos constitucionales que están en el artículo 20. Posteriormente realizan una inspección en el lugar donde la persona se tropezó y cayó y encuentran varias bolsitas con sustancia, al parecer granulada, al parecer metanfetamina. En el lugar también encuentran varios casquillos percutidos y un vehículo con impactos de arma de fuego. Luego viene toda la parte documental, el registro nacional de detenciones, aseguramiento del arma, casquillos, las bolsitas con la sustancia granulada, la preservación del lugar, la solicitud de peritos y la puesta a disposición ante el Ministerio Público. Este es el caso que vamos a utilizar como columna vertebral. Funciona bien para enseñar porque combina señalamiento, persecución, arma de fuego, detonaciones, casquillos, posible narcomenudeo, informe policial homologado, cadena de custodia, inspección del lugar, recabamiento de indicios y contradicciones. Aquí es bueno analizar, ¿esa es una detención legal o un caso vulnerable? Es bueno traer a colación eso. Y quiero que te quedes con esta pregunta durante todo el video. ¿El informe policial homologado cuenta una intervención legal o solo quiere justificarla después? Esa diferencia en audiencia pesa mucho. El primer respondiente llega, posteriormente va a observar el lugar, posteriormente lo va a proteger. Si hay detenido o si hay persona que asegurar, lo va a detener, va a registrar y va a preservar el lugar de los hechos. Esto es la función del primer respondiente. Es la función principal
porque posterior a esto va a informar y poner a disposición del agente del Ministerio Público para que realice o inicie la investigación correspondiente. Vamos a limpiar el concepto. El primer respondiente no solo es la unidad que acude, sino es el personal que tiene el primer contacto relevante con el hecho. Puede ser quien recibe el reporte, puede ser quien llega al lugar, puede ser quien entabla una comunicación directa con la víctima, puede ser quien escucha el señalamiento, puede ser quien realiza la persecución material e ininterrumpida, puede ser quien asegura el arma, puede ser quien preserva los casquillos, puede ser quien pone a disposición del Ministerio Público. En la práctica, a veces varias personas se involucran como primeros respondientes. Por eso, el informe policial homologado no puede ser así como muy débil, borroso, que no contenga toda la información correspondiente. No puede plasmar una historia borrosa. Este tiene que servir para reconstruir la historia, para reconstruir los hechos. ¿Quién recibió el reporte? ¿A qué hora? ¿Quién llegó? ¿Quién participó? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Qué señaló? ¿Qué hizo la persona señalada? ¿Dónde empezó la persecución? ¿Dónde terminó la persecución? ¿A qué hora se dio la detención material? ¿Quién lo encontró? ¿Qué se encontró? ¿Y a qué hora se aseguró? El IPH no debe decir actitud sospechosa. Debe decir hecho, hora, lugar, motivo y acción. La frase actitud sospechosa casi siempre viene sola. Y esta es pobre porque sospechoso es una conclusión nada más. El juez no estuvo en el lugar de los hechos. El defensor no estuvo en el lugar de los hechos. El Ministerio Público no estuvo en el lugar de los hechos. La audiencia necesita hechos. No me digas que se veía sospechoso. Dime qué fue lo que hizo. Corrió, tiró un objeto, fue señalado, coincidía con una descripción, estaba junto al vehículo impactado o con impactos de bala, tenía el arma en la mano, el arma estaba cerca, hubo persecución sin interrupción. En penal, las palabras generales son cómodas para llenar formatos, pero son malas para sostener audiencias. Vamos a separar dos cosas que se confunden mucho. Una cosa es el reporte y otra cosa es la detención en flagrancia. El reporte de detonaciones explica por qué llegó la policía al lugar de los hechos. Es el punto de partida. Pero el reporte por sí solo no convierte automáticamente a una persona como detenible. Si la policía llega a una calle donde hubo disparos, eso le permite intervenir, observar, proteger, verificar, preservar, recabar datos, pero para detener a una persona necesita algo más. En nuestro caso, ese algo más podría ser el señalamiento de una persona que estuvo presente, la huida de la persona señalada, la persecución material del señalado, el hallazgo de haber encontrado un arma de fuego cerca de la mano del señalado, los casquillos que fueron localizados en el lugar de los hechos, el vehículo con los impactos de bala y la continuidad temporal entre el reporte, el arribo, la persecución y la detención. La Constitución permite detener a una persona en el momento en que se está cometiendo delito o inmediatamente después, compuesta sin demora ante la autoridad competente y previo registro de esa detención. Lo que sostiene lo anterior es el reporte, la observación, el señalamiento hecho, la persecución, el registro y los indicios encontrados, que es parte de la acción del primer respondiente. Fíjate la diferencia en esta versión que te voy a comentar débil. Recibimos un reporte de detonaciones. Vimos a un sujeto sospechoso y lo detuvimos. Ahora te voy a decir la versión útil. Recibimos un reporte de detonaciones. Llegamos al lugar. Una persona señaló al sujeto que había hecho las detonaciones. El sujeto huyó, se inició una persecución material e ininterrumpida
Cayó a pocos metros de la persecución porque se tropezó, se aseguró un arma que se encontraba cerca de su mano derecha y se detuvo a la persona. La primera versión pide confianza, la segunda versión pide revisión. En una audiencia no se va a pedir confianza, en una audiencia se va a revisar la legalidad de la actuación del primer respondiente. Eso es lo que se hace en la audiencia inicial. De hecho, esa situación, desde que es puesto a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que revisar esa legalidad como tal. El caso que estamos manejando tiene 3 momentos relacionados con la flagrancia. Momento del delito, 1, el señalamiento, 2, la persecución inmediata, 3. Esto es momento del delito, el señalamiento más los indicios, la persecución. Estos son los 3 momentos que el caso en específico nos da en cuanto a la flagrancia. Vamos a ver los 3 caminos. Primeramente, la flagrancia en forma estricta. Esto sería lo más fuerte. El policía llega y ve directamente al sujeto realizando las detonaciones de arma de fuego. Ahí la detención se apoya en la percepción directa del policía. Segundo, señalamiento más indicios. Alguien presente, la víctima, el ofendido, algún testigo, hacen el señalamiento de la persona que ella fue la que realizó las detonaciones de arma de fuego. Además se encuentran objetos del delito, información relacionada con el delito que hacen presumir que la persona participó en ese hecho con apariencia de delito. Y el tercero es la persecución real e ininterrumpida que pueda hacer el policía una vez que se percató que se realizó el hecho con apariencia de delito. El Código Nacional de Procedimientos Penales regula la flagrancia en esos términos. Detención al momento de cometer el delito, detención inmediatamente después de haberlo cometido mientras la persona sea perseguida materialmente e ininterrumpidamente hasta su aseguramiento, o por señalamiento en donde se hayan encontrado objetos, productos del delito, instrumentos o información con indicios. También prevé que no se hayan interrumpido la persecución o el señalamiento, que no se hayan interrumpido como tal. En nuestro caso, ¿la policía vio cuando la persona hizo las detonaciones? No. ¿Hubo un señalamiento por un testigo, por un ajeno, por un tercero? Sí. ¿Hubo una persecución material e ininterrumpida? Esto se debe probar. ¿Hubo indicios? Sí. Arma, casquillos, impactos en el vehículo y las bolsitas con la sustancia granulada. Entonces, en nuestro caso, la discusión podría ser esta. El policía no vio que el sujeto haya detonado el arma. Bien, el que el policía no haya visto que la persona detonó el arma por sí solo no destruye la flagrancia como tal. Pero esto nos abre la puerta a que tiene que explicar muy bien el otro camino. Esto es, ¿quién señaló? ¿Qué dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde estaba? ¿Qué hizo el sujeto después? ¿Cómo inició la persecución? Si fue continua, ¿dónde localizó el arma? ¿Qué relación tienen los casquillos con esa arma? ¿Y por qué la detención ocurre inmediatamente después? Si el IPH no cuenta eso, pues el asunto queda sostenido con alfileres. Queda pendiente de un hilo muy delgado. Y ahora hay que mirar algo que en audiencia se vuelve peligroso. El IPH puede tener todos los campos llenos y aún así puede estar mal construido. Vamos a verlo. IPH, mala narrativa versus buena narrativa. El IPH no se tiene que ver como un adorno, como un mero trámite, como un machote. El informe policial homologado no es una hoja para salir al paso. Los lineamientos oficiales lo describen como el medio por el cual las instituciones policiales documentan la información relacionada con las personas puestas a disposición u objetos derivados de la intervención policial. También señalan que busca que sean más eficientes las puestas a disposición, que haya una mayor garantía de un debido proceso y fomentar el uso de información
para inteligencia. Y para hechos probablemente delictivos, el IPH debe contener, entre otros datos, motivo de intervención, ubicación, descripción de los hechos, modo, tiempo y lugar, número del Registro Nacional de Detenciones, motivo de la detención, datos y el estado físico de la persona, armas u objetos recolectados o asegurados, lugar de puesta a disposición y, cuando corresponda, datos de preservación de lugar y entrevistas. El IPH debe contener cuándo pasó, dónde pasó, quién intervino, por qué intervino, qué aseguró, cómo se preservó, a quién se lo entregó. Esto es lo que tiene que contener el IPH. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién intervino? ¿Por qué intervino? ¿Qué aseguró? ¿Cómo se preservó? ¿Y a quién le entregó ese lugar de los hechos? Eso es parte integral del IPH. Ahora vamos a dar el ejemplo de una mala narrativa del IPH. Al ir circulando, observamos a un masculino con actitud evasiva, mismo que al notar la presencia policial trató de darse a la fuga, por lo que se le dio alcance y se le realizó una inspección, encontrando un arma de fuego y envoltorios con posible droga. Esa narrativa tiene problemas. No dice de un reporte, no dice si hubo un señalamiento, no dice si hubo detonaciones, no dice dónde estaban los casquillos, no dice dónde inició la persecución, no dice dónde terminó, no dice dónde estaba el arma, no dice por qué la inspección era procedente, no dice si se preservó el lugar de los hechos. Ahora escuchemos una narrativa mucho más defendible. Siendo aproximadamente las 22:35 horas, la unidad recibe reporte vía radio de C4-C5 respecto de detonaciones de arma de fuego en calle X, Colonia Y. Al arribar al lugar, los agentes, aproximadamente a las 22:38 horas, los agentes observan junto a un vehículo a dos personas, vehículo que de la observación se advierte que tienen detonaciones de arma de fuego. En ese momento, una persona presente en el lugar de los hechos señala a un sujeto y manifiesta: él es quien disparó. El sujeto señalado corre hacia el callejón Z, por lo que se inicia una persecución material e ininterrumpida. A las 22:42 horas, el sujeto tropieza y cae, observándose a poca distancia de su mano derecha un objeto con las características de un arma de fuego. Se procede al aseguramiento, se le informa el motivo de su detención y los derechos que consagra la Constitución en su favor. Esta narrativa se escucha diferente, no porque sea más elegante, sino porque nos da la opción de poderla reconstruir. No narres para convencer, la narrativa tiene que ser para reconstruir. Para eso es la narrativa, para reconstruir. Un punto fino es de que el IPH no debe de sonar como un alegato de apertura, ni tampoco debe sonar como un alegato de clausura, ni tampoco debe tener datos que el policía no pueda sostener en audiencia. El IPH debe contar paso a paso lo que sucedió. El policía no tiene que escribir como novelista, tiene que escribir como primer respondiente, claro, ordenado y preciso en su narrativa. Y cuando el IPH usa frases prefabricadas, actitud evasiva, sospecha, zona de alta incidencia, sin motivo aparente, y no baja a hechos concretos, deja espacio para que la defensa pregunte: ¿esto realmente ocurrió o solo copiaron el formato? Ahora vamos con la detención. Hora, lugar, motivo, derechos, Registro Nacional de Detención y puesta a disposición del Ministerio Público. Son 7 cosas. Pasemos al minuto de la detención. No debe decirse solamente se procedió a asegurarlo. Eso dice poco. Debe quedar claro algo como a las 22:42 horas en la calle X de la Colonia Y, a las 22:42 horas en la calle X, esquina con calle Y, se realizó la detención de la persona identificada como 3 puntos, haciéndole saber que el motivo de su detención era el señalamiento realizado en el lugar de los hechos.
la persecución inmediata posterior al reporte de detonaciones y la localización de un objeto con características de un arma de fuego junto a su mano derecha. Aquí hay varios puntos. Primero, la hora. La hora no es una decoración. La hora permite comparar. En segundo, el lugar. El lugar es específico, no tiene que ser genérico. El lugar no puede ser la colonia, no, tiene que especificar el lugar concreto. Calle X sobre calle Y, esquina calle Z, número fulanito, un domicilio así o el lugar de los hechos así. Tiene que ser específico el lugar. Tercero, el motivo. La persona asegurada debe saber el motivo real por el cual está siendo asegurado. Cuarto, sus derechos. Debe asentarse que se le hicieron saber los derechos que prevé el artículo 20 constitucional a cualquier persona que esté detenida o que haya sido detenida. Quinto, el registro nacional de detención. Se tiene que hablar y se tiene que registrar la hora exacta en que la persona está siendo asegurada. Los cuerpos de seguridad pública están obligados a detener en flagrancia e inmediatamente registrar esa detención. Y deben poner de inmediato, como lo marca el artículo 16 constitucional, a la persona lo deben de poner inmediato ante el Ministerio Público, quien tiene la obligación de registrar la hora exacta en que se le está poniendo a su disposición. Algo que se revisa mucho es el IPH contra el Registro Nacional de Detención contra el certificado médico. Es un triángulo que se revisa mucho en audiencia. El IPH dice que detienen a las 22:42 horas. El Registro Nacional de Detención aduce que a las 0 horas con 1 minuto se está registrando la detención. Y el certificado médico aduce o establece una hora antes de las 22:42 o una hora después del Registro Nacional de Detenciones. No podríamos hablar que de forma inmediata se va a decir que no hay una detención en flagrancia, pero sí requiere que se establezca el porqué de ello. Sí se piden explicaciones sobre ese asunto. La defensa va a preguntar, ¿dónde estuvo esa persona durante todo ese tiempo? ¿Quién la custodiaba? ¿Por qué no se presentó antes? ¿Por qué no se registró la detención desde el momento que lo detuvieron? ¿Se justificó el traslado? ¿Hubo atención médica? ¿Hubo preservación del lugar? ¿Hubo demora real o solo mala captura? El Ministerio Público debe revisar inmediatamente después de que quede a su disposición la persona detenida si realmente existió una flagrancia o no. Si la detención no fue como lo establece nuestra Constitución en su artículo 16 y como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 145, 146, 147, entonces el Ministerio Público tiene que ordenar inmediatamente la libertad de la persona. Y en su caso, velar por las responsabilidades que hayan tenido los servidores públicos que realizaron la detención. Y si hasta aquí el caso se vea delicado, espera que entre la droga. Porque muchas detenciones no se pelean por el arma visible, sino por la inspección que viene después. En la inspección, ¿quién? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué encontró? ¿Cuándo? Son preguntas que se realizan en ella. En nuestro caso, después de asegurar al sujeto, los policías encuentran varias bolsitas con sustancias granuladas. Esto abre una discusión distinta. Una cosa es el arma que estaba supuestamente cerca de su mano y otra cosa es lo que aparece dentro de la bolsa de su pantalón. La pregunta es, ¿la inspección fue consecuencia legal de una detención o fue una búsqueda injustificada? El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que la policía puede realizar inspección a una persona asegurada cuando comete un delito en flagrancia o cuando existan indicios de que lleva entre su ropa oculto o adherido a su cuerpo algún instrumento del delito, objetos o productos relacionados con el hecho. Esto es, el Código Nacional le dice a la policía, si agarras a una persona en flagrancia la puedes inspeccionar. ¿Con qué fin? De verificar
que no traiga en sus bolsas, adherido a su cuerpo, ningún objeto, instrumento o cualquier cosa que sea consecuencia del delito, producto del delito o que esté relacionado con el delito por el cual es detenido la persona. La revisión debe consistir en una revisión externa. Entonces el IPH debe explicar la lógica. No basta con decir se le hizo inspección y se encontró la droga, porque eso sería muy débil. Es mejor decir, una vez asegurado el masculino y tomando en cuenta el reporte de detonaciones, el señalamiento realizado por un ciudadano, el que se encontró un arma de fuego cerca de la persona asegurada, se realizó inspección preventiva de seguridad para descartar que portara otros objetos que fueran de riesgo, localizando en la bolsa derecha frontal 5 envoltorios con sustancia granulada. Lo anterior no es una pesca probatoria, es una consecuencia lógica de la intervención. Esa frase no es para maquillar, es para ordenar. Si la inspección fue real y justificada, debe quedar bien explicado. Si no se explica, la defensa puede decir, la detención se usó como pretexto para buscar otra cosa. Y cuidado, en audiencia, los detalles pequeños se vuelven grandes. ¿Quién hizo la inspección? ¿Había testigo? ¿Dónde se encontraba exactamente el objeto? La bolsa era frontal derecha, frontal izquierda, era una chamarra. ¿Cuántos envoltorios eran? ¿Quién los embaló? ¿En qué momento se separaron del arma? ¿Se mezclaron indicios? En penal no siempre el problema es lo que se encontró. A veces el problema es cómo llegó eso al expediente. No es lo mismo objeto, indicio, evidencia y cadena de custodia. Objeto, indicio, evidencia y cadena de custodia. Son 4 supuestos diferentes. Ahora vamos a la parte material. En este caso tenemos arma, casquillos, posible cargador, posibles cartuchos, bolsa con sustancias, vehículos con impactos o vehículo con impacto, tal vez videos, tal vez testigos. El IPH no debe decir se aseguró un arma y droga. Eso es demasiado genérico. Debe describir un objeto metálico con características de un arma de fuego. Color, tamaño aproximado, ubicación exacta respecto a la persona, quién lo vio, quién lo localizó y quién lo aseguró. Para los casquillos, la ubicación, la cantidad de casquillos, si se aseguraron los casquillos, si se tomó evidencia fotográfica de los casquillos, si se embalaron por separado el arma y los casquillos. Para las bolsas, con la sustancia, el número de bolsitas, el lugar donde se encontraron, quién fue la persona que realizó la inspección y el lugar exacto y las características de lo encontrado. En casos con armas, casquillos y sustancia asegurada, una descripción genérica puede afectar la credibilidad de lo asegurado y la cadena de custodia debe seguir la ruta de cada indicio asegurado. Debe reconstruir esta. Para eso es la cadena de custodia. En cuanto al arma, se tiene que poner la localización, la fijación, la recolección, el embalaje, el traslado, la entrega y el peritaje que se le hizo a la misma. El Código Nacional de Procedimientos Penales define a la cadena de custodia como el sistema de control y registro aplicado a indicios, objetos, evidencia, instrumentos o productos del delito desde su localización, descubrimiento o aportación hacia la autoridad competente ordene su conclusión. También contempla identidad, estado original y recolección, preservación, empaque, fechas, traslado, lugares y personas que estuvieron en contacto con los objetos. Dicho sencillo, la cadena de custodia responde esta pregunta. ¿Cómo sabemos que esto que llegó a peritaje es lo mismo que se encontró en el lugar de los hechos? Con el arma, la defensa puede preguntar,
¿Dónde estaba exactamente? ¿Se fotografió antes de moverla? ¿Quién la recogió? ¿Tenía cargador? ¿Tenía cartuchos? ¿Se protegieron huellas? ¿Coincide con lo dicho en el informe policial homologado? Los casquillos corresponden al arma asegurada. Con las bolsas de sustancia, ¿dónde se encontraron las bolsas? ¿Quién las localizó? ¿Se embalaron individualmente? ¿Se describieron igual en todos los documentos? ¿Coincide el peso? ¿Coincide el número de envoltorios? No basta con tener los indicios. Hay que seguirles la pista desde su hallazgo hasta cómo llegaron al tribunal. La defensa revisa el IPH o informe policial homologado. Revisa el Registro Nacional de Detenciones. Revisa el dictamen médico. Revisa el reporte de C5. Revisa videos, si es que hay, cámaras, etcétera. Revisa toda la evidencia e indicios que hay en la carpeta de investigación. Vamos a cerrar la parte técnica como una forma práctica de revisar el caso. Si yo fuera la defensa, no leería el IPH como un resumen, lo leería como un mapa de posibles contradicciones y violaciones. Primero, hora del parte. ¿Existe algún registro de C4 o C5 donde se hizo el reporte? ¿La hora coincide con el registro? Segundo, hora de arribo. ¿La patrulla llegó realmente a esa hora? ¿Hay bitácoras, GPS, radiofrecuencia que nos indique que llegó a esa hora? Tercero, señalamiento. ¿Quién señaló? ¿Fue entrevistado? ¿Dijo lo mismo después de haber sido entrevistado? ¿Era víctima, testigo presencial o alguien que nomás escuchó algo? Cuarto, la persecución. ¿Fue inmediata? ¿Fue ininterrumpida? ¿Se perdió de vista el sujeto? ¿Lo detuvieron en el mismo contexto o después? Quinto, arma. ¿Dónde estaba? ¿En la mano? ¿Cerca de la mano? ¿A qué distancia? ¿Quién la vio primero? ¿Fue fijada antes de moverla? Sexto, droga. ¿La inspección estuvo justificada? ¿La inspección era procedente? ¿Se describió de forma precisa? Séptimo, las lesiones. ¿Se justificó el por qué el detenido tenía lesiones? ¿Se explicó la caída, el forcejeo o el uso de la fuerza para esas lesiones si es que las traía? Octavo, la demora. ¿Hay explicación de la demora si fue de las 22:42 a las 23:45? ¿Hay alguna explicación para ello? ¿O de las 23:45 a las 02:30 horas? ¿Hay alguna explicación por qué esa demora está justificada? ¿Hubo traslado, preservación del lugar, atención médica, distancia, riesgo para justificar esa demora? Las contradicciones deben buscarse entre el IPH, el Registro Nacional de Detenciones, la hora del certificado médico, si hubo videos, si hubo cámaras, bitácoras, el GPS, las horas en que asientan las entrevistas, si es que hay, la cadena de custodia, el uso de la fuerza, si es que existió, la hora de los dictámenes y a qué hora se puso a disposición del Ministerio Público la persona privada de su libertad. Ahora, una contradicción no siempre destruye, pero una contradicción no explicada sí pesa. Una contradicción no siempre destruye, pero mal explicada pesa. Ese es el detalle de las contradicciones y es lo que se busca en el IPH y todo lo que acontece posterior a ello. Y esta frase sí me interesa que quede clara. Una contradicción aislada no siempre tumba una detención, pero varias contradicciones sobre puntos esenciales sin explicación razonable pueden cambiar una audiencia. Porque ya no estamos discutiendo solo si había un arma, estamos discutiendo si el Estado privó ilegalmente de la libertad a una persona y si los indicios llegaron al proceso de manera confiable. La idea central es: la flagrancia se sostiene con hechos documentados. Así se tiene que sostener una flagrancia por parte del Estado. En una detención en flagrancia, el primer respondiente
no solo detiene, construye el primer registro verificable del caso. Si documenta bien, ayuda al Ministerio Público, protege a la víctima y permite que el juez revise con claridad. Si documenta mal, aunque el hecho sea grave, aunque haya arma, aunque haya casquillos, aunque haya bolsitas, abre el debate sobre la legalidad de la detención, confiabilidad de indicios y la cadena de custodia, y con ello posibles violaciones al procedimiento y a derechos humanos. Entonces, cuando revises un IPH, no lo leas de mero trámite. Léelo como una línea del tiempo, una línea de tiempo entre el momento del hecho en el cual llegó el primer respondiente hasta que la persona es puesta a disposición de un juez. Y debes preguntarte, ¿qué pasó? ¿Quién vio? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué se detuvo? ¿Qué se aseguró? ¿Cómo se preservó? ¿Cuándo se registró? ¿Cuándo se puso a disposición del Ministerio Público? Si este video te sirvió, suscríbete al canal y mira el siguiente video de la serie, porque ahí vamos a entrar al control de la detención. ¿Qué revisa el juez? ¿Qué debe justificar el Ministerio Público? ¿Y cómo puede argumentar la defensa cuando el IPH trae contradicciones?